Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Esta es la primera parte y este estudio lo titulamos Tiempos peligrosos. Bueno, en este capítulo el apóstol Pablo aborda el tema de los últimos tiempos en relación a las conductas que caracterizan a los hombres y a las mujeres que estarán en contra de la doctrina de la verdad, insistiendo en difundir un mensaje de aparente piedad. Eso es lo peligroso. Por eso Pablo se refiere a estos tiempos peligrosos y que en realidad finalmente este mensaje que difunden muchas personas niega la eficacia de la piedad. Es decir, por eso hablo de una aparente piedad, porque realmente el propósito de ese mensaje es justo lo contrario. Pablo instruyó a Timoteo para que estuviera atento a las acciones que llevarían a cabo todas estas personas que tendrían como señal muy característica la blasfemia y otras actitudes que tienen que ver con el egocentrismo. Yo te pido, si es que tú llevas notas en nuestros estudios, anótate esta palabra, el egocentrismo. El egocentrismo en las personas. El engaño también como móvil para atrapar a las ovejas que desean conocer la verdad de Dios. Hay muchas personas que quieren conocer las escrituras, que quieren entender la palabra de Dios, que quieren conocer a Dios. Y, y lo peligroso es de que siendo ovejas que quieren seguir al pastor, siempre va a haber quien se encargue o tenga el propósito de desviarlas del camino. Y en este sentido, todas estas instrucciones que Pablo le dio a Timoteo son las instrucciones que debemos asumir nosotros, como ya lo hemos entendido, que estamos siendo nosotros testigos del cumplimiento de lo que anunciaron los profetas. Es decir, todos estos eventos que deben ocurrir a fin de que sea establecido el reino de Dios. Ese es el propósito, eso va a suceder, no va a haber nada ni nadie que impida el establecimiento del reino de Dios. Si tú ya entendiste esto, debes entender que las profecías deben cumplirse. Así es de que yo te sugiero, como siempre se los he comentado, se los he sugerido. Quizás no entiendas de primera al leer las profecías, pero si nos has estado siguiendo en nuestros estudios, quizás ya has aprendido algunos simbolismos, algunos aspectos que te van a ayudar a comprender en un sentido quizás muy general el propósito del mensaje de los profetas. Entonces vas a entender muchas cosas, vas a entender por qué Pablo habló de tiempos peligrosos. Como lo hemos estudiado anteriormente, estamos confirmando que la iglesia del Mesías, el cuerpo de Yeshua, no está haciendo que el mundo sea cada vez mejor. Eso es una realidad. Yo creo que estás de acuerdo conmigo. Lo voy a repetir. La iglesia del Mesías no está haciendo que el mundo sea cada vez mejor. Porque si tú piensas eso, si has escuchado mensajes así, significa que estás escuchando mensajes que no son bíblicos. En realidad, estamos confirmando que bíblicamente las profecías se están cumpliendo. Y en ese sentido, se están cumpliendo de tal manera que este mundo se está alejando cada vez más de Dios. Y esto es muy importante para todos los estudiantes serios de las Sagradas Escrituras. Que lo entendamos, que lo asumamos. Porque en el mundo se está difundiendo falsas doctrinas, en el sentido de que la congregación de los redimidos va a hacer que el mundo sea cada vez mejor. Pero eso es una mentira.
se está difundiendo mensajes en el sentido de que como si los creyentes, como si fueran los creyentes los que van a salvar al mundo. Pero eso, si lo analizamos con detenimiento y vamos a entender por qué Pablo habló de este concepto, esto ya raya al punto de ser una blasfemia. ¿Por qué crees tú que sea una blasfemia? Bueno, porque ese mensaje pretende dejar de lado al único Salvador de su propósito en los últimos tiempos. Esta falsa doctrina tiene su móvil en una idea muy agradable. Al escucharla, pues la gente se entusiasma. Mucha gente que vive con la idea de que su servicio, todo lo que haga, contribuye para que el mundo sea cada vez mejor. Tú estás llamado a hacer cosas buenas, obras buenas. ¿Por qué? Porque el propósito de estas obras es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, para que otras personas vengan a tu fe y sean salvas, no por ti, sino por el testimonio que tú estás dando, y entiendan que pueden ser salvas a través del Hijo de Dios. Pero eso no significa que tú vas a hacer con tus obras que el mundo sea mejor. Y ese es el mensaje que se ha estado difundiendo en el sentido de que la iglesia, la congregación de los redimidos, va a hacer que el mundo sea mejor. Pero eso es ir en contra de las profecías, es ir en contra del establecimiento propio del reino de Dios. Solo es una idea bonita, alejada de la realidad bíblica, porque la verdad nos la anticipó Jesucristo mismo. En los capítulos 24, 25 del Evangelio de Mateo es muy claro, muy abundante todo el tema y la instrucción, la enseñanza que nos dejó Yeshua, donde nos advirtió que hasta los tiempos del fin, la situación en el mundo empeorará cada vez más y más. Él lo dijo. No solamente lo dijo, lo está advirtiendo Pablo. Así es de que vamos a comenzar este capítulo desde el versículo 1. Fíjate bien lo que dicen. Le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, vamos a subrayar la palabra aquí, tiempos, la expresión tiempos peligrosos, porque tenemos que entender y para que tú puedas comprender mejor lo que continúa hablando Pablo acerca de características de ciertas personas. Y entonces tú tienes que relacionar por el contexto propio de la carta, tienes que relacionar todas estas características de actitud en las personas, hombres y mujeres, que van a ser parte esencial de estos tiempos peligrosos. Esto es lo que debemos saber, tal y como se lo dijo Pablo a Timoteo. Tú lo tienes que saber, que vendrán tiempos peligrosos. De hecho, estamos en estos ya en estos tiempos peligrosos. Que el mundo como tal como lo conocemos, finalmente, ¿qué significa? Que va a llegar a su fin. Tal como lo conocemos, este mundo va a llegar a su fin. Tiempos peligrosos por causa de la tribulación y los peligros que vamos a presenciar, que vamos a sufrir, ¿sí? Que vamos a recibir en nuestras propias vidas como creyentes. Y en ese contexto debemos tener presente que lo que nos describe el libro de Apocalipsis está muy relacionado con lo que está hablando aquí Pablo. Cuando habla de cuando leemos en el libro de Apocalipsis acerca de las trompetas, acerca del derramamiento de las copas, ¿sí? Que son aspectos que tienen que ver con la ira de Dios. Entonces, estos juicios que se describen en Apocalipsis tienen que ver con la consecuencia del pecado, por supuesto.
el pecado del mundo. Es decir, hubo un tiempo en que Dios dio la oportunidad para que el mundo fuera salvo por el Hijo a través de la cruz, a través de su muerte, de su sacrificio. Nosotros, todo el mundo tuvo esta oportunidad. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que continuó el mundo y muchos tomaron decisiones, una decisión u otra. Tú tomaste la decisión de creer y de seguir el camino establecido por Dios a través de Moisés, que es justo lo que nos enseña a seguir Jesucristo en los 4 evangelios. Ese es el mensaje de Jesucristo. Continuar con el camino establecido por Dios a través de Moisés y los profetas. Pero otros han tomado una decisión diferente, que aunque escuchen el mensaje, deciden continuar con sus vidas. Han decidido continuar con sus vidas y con ello rechazan el mensaje de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues todas estas personas que rechazan el mensaje se encuentran en pecado. No importa que tú las veas como personas buenas, como personas pues que no le hacen daño a nadie, simplemente han rechazado a Dios como el dueño de sus vidas. Entonces, todos estamos llamados a seguirlo y todos estamos llamados a ser salvos a través del Redentor, a través de Yeshua. Sin embargo, muchos han decidido por un camino contrario, por su propio camino, es decir, siguiendo su propio albedrío. Tú y yo tenemos albedrío, Dios no nos lo quita, pero hemos tomado una decisión. Y la diferencia de aquellas otras personas es que ellos dicen, bueno, tengo mi propio albedrío y voy a seguir mi propio albedrío. Voy a seguir mi propia vida, mi propio camino. Esa es la gran diferencia. Entonces, estos juicios que se describen en Apocalipsis tienen que ver con la consecuencia de eso precisamente, la consecuencia del pecado que abunda en el mundo por todas estas personas que decidieron rechazar a Dios, y precisamente todos estos eventos anuncian que ese pecado está llegando a su fin. Y en ese sentido, si entendemos la consecuencia que traerá en el mundo, por un lado el pecado de la humanidad y por otro lado la santidad de los redimidos, ¿sí? Dos aspectos diferentes y opuestos, entonces podríamos dar gracias a Dios, porque en su momento la ira de Dios fue depositada en la cruz y no en nosotros. Por esa razón tú y yo somos salvos por el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, si tú y yo somos conscientes de esto, ¿cómo no estar agradecidos con el Señor? Sin embargo, el apóstol Pablo nos está advirtiendo que en los últimos tiempos se van a caracterizar por ser tiempos peligrosos. Esto implica algo que será fácil, va a ser difícil de soportar en nuestras propias fuerzas. Estos tiempos peligrosos de los que habla el apóstol Pablo no van a ser, por supuesto que no van a ser generados por Dios, no, ni por su ira, sino recordemos que nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a padecer la ira del Señor. Entonces no estamos hablando de lo mismo. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa son los tiempos peligrosos de los que está hablando el apóstol Pablo, que van a ser generados por las personas, determinadas personas. Dice el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. ¿Te das cuenta? Inmediatamente relaciona características de determinadas personas
con los tiempos peligrosos. Estas dos características, amadores de sí mismos, ávaros, se encuentran descritas enseguida, una seguida de la otra. Porque la relación que tienen es tan estrecha que una es síntoma de la otra. Porque cualquier persona que ama las riquezas automáticamente es amante de sí mismo. Y estos aspectos en las personas son uno de los peligros que menciona el apóstol Pablo, y vamos a analizar un ejemplo de este tipo de acciones que son caracterizadas por el egocentrismo, que representa un gran peligro para los creyentes que escuchan a quienes se han desviado de la verdad. Y la decisión que un creyente en su momento debe tomar. Estamos siendo advertidos, pero es tu decisión finalmente la que tomas y la que va a decidir de qué lado estás. Josué capítulo 24, vemos cómo es que Josué en su discurso final le hace una exhortación muy importante al pueblo. Dice a partir del verso 14, Josué capítulo 24, a partir del verso 14, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y servir al Señor. Y si mal os pareciere servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Bueno, Josué hizo esta exhortación y este llamado de atención al pueblo de Israel en su discurso de despedida, citando acontecimientos por los que Israel había sido enfrentado por hombres que fueron idólatras y que hicieron caer a mucho del pueblo en pecado de idolatría, ¿sí? Muchos israelitas murieron precisamente por el castigo del Señor por causa de la idolatría. Esto es muy interesante porque justo la idolatría es un acto de egoísmo. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente. La idolatría como tal tiene una esencia, una característica muy específica en la personalidad de cada persona. Entonces no necesariamente un idólatra es una persona que en su casa tiene imágenes de dioses. No solamente ellos. Obviamente ellos son idólatras, claro. Pero lo peligroso es que muchos de estos idólatras se encuentran entre nosotros. Se encuentran entre la congregación de los creyentes. Y eso es lo peligroso. Si la idolatría es un acto de egoísmo, las personas escogen a dioses falsos por un principio justo de egoísmo que tienen arraigado en el corazón. Ese egoísmo se manifiesta por el deseo de que esos dioses finalmente, cuando hablamos de dioses, estamos hablando de todo aquello a lo cual está rendida la persona. Si la persona está rendida al dinero, ese es su Dios. Si la persona está rendida a sus hijos, esos son sus dioses. Si la esposa está rendida de forma equivocada a su marido, ese es su Dios. ¿Por qué? Porque buscan cumplir determinadas cosas
ciertos caprichos, ciertas cosas, hacen eso porque en el principio del egoísmo buscan complacerse en ciertos aspectos. Hay un patrón, hay un patrón que se ve en, en las parejas en donde la mujer es maltratada, físicamente hablando, incluso, pero ahí está la mujer. Entonces muchas veces la gente se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí a pesar de la vida que tiene la persona, la mujer? La maltrata, la humilla, su esposo, ¿qué está sucediendo? De repente podría ser que no encuentres la lógica. Bueno, resulta que cuando te das cuenta, es las mujeres que soportan de esto es porque tienen a cambio lo que buscan, lo que les complace. Y esto igual, si lo vemos en sentido contrario, en relación a los hombres, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, a final de cuentas, una vez más, pongamos atención en la característica del egoísmo en las personas que idolatran. Entonces vamos viendo que realmente, si tú solamente tenías la idea de que un idólatra es aquella persona que adora imágenes, pues bueno, estás viendo lo más elemental, lo más burdo de la idolatría. Pero la idolatría como tal, la que juzgó Dios en su pueblo y por la cual Josué hace este aspecto de esta exhortación a pesar de la declaración del pueblo de Israel, porque sabía Josué, como lo supo Moisés, que el pueblo padecía de esta característica del egoísmo, el egocentrismo, buscando siempre aquello que le complaciera. Muchas veces la gente se aleja de Dios o no quiere saber de Dios porque se dan cuenta que lo que quieren no se los cumple. ¿Te suena parecido? ¿Has escuchado personas que de repente se desilusionan, se alejan y dicen, no, pues es que Dios no, o sea, yo creo en Dios, pero no, pues me va mal. Al final de cuentas le he pedido esto y no me lo cumple. Pero Dios es un Dios de verdad. Dios es poderoso, soberano, y no es tu Dios, tu Diosito, como lo dicen en ocasiones, ¿no? No es aquel a quien puedes acudir a capricho para cumplir tus placeres, amadores de sí mismos, ¿sí? ¿Ya estás relacionando? Por esa razón, la característica del egoísmo es muy importante que la cuidemos tú y yo, que estamos seguros que somos creyentes, pero debemos tener mucho cuidado, hablando de nosotros mismos, de no caer en este pecado, el egocentrismo. Porque sin darte cuenta, ya estás idolatrando, quizás, no sé, cualquier cosa en la cual te estás rindiendo. Y en consecuencia, estás llevando tu vida en un sentido equivocado. Recordemos que Dios juzgó duramente a su pueblo por el pecado de la idolatría y además por la adoración a las imágenes. Por supuesto, uno de los aspectos de idolatría que se expresó a través del egoísmo fue precisamente el hecho de crear sus propios mandamientos. Por ejemplo, ahí no hay imágenes, pero Dios los juzgó de idólatras porque se crearon sus propios mandamientos. ¿Por qué? Porque les daban mayor importancia eh, a sus propios mandamientos que a los mandamientos que recibieron de Moisés. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de la idolatría. Primero un ejemplo acerca de la idolatría más burda, más cruel, más impresionante acerca de las imágenes, ¿sí? Como el ejemplo más burdo de la idolatría
en que estuvo el pueblo de Israel. Y también veremos otro ejemplo del egocentrismo expresado en las leyes que ellos mismos se crearon. ¿Sí? Dos aspectos que reflejan a hombres y mujeres amadores de sí mismos en su esencia. Acompáñame a la profecía de Ezequiel, capítulo 8, a partir del verso 7. Fíjate bien lo que Dios le hizo ver al profeta. Y dice, y me llevó, está hablando de la visión que Dios le permitió tener al profeta. Dice, y me llevó a la entrada del atrio, es decir, en el templo, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Verso 8. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. ¿De quiénes son estos? Pues los que estaban en el templo. ¿Quiénes estaban en el templo? Los sacerdotes. Imagínate. Verso 10. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas de los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Una vez más, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Es decir, todas estas cosas, todos estos ancianos, los hombres que supuestamente estaban reconocidos por ser sabios, por ser hombres de prestigio, de honra, en lo oculto realmente estaban llevando a cabo todo esto. La adoración a las abominaciones, a la idolatría. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Dios, no nos ve el Señor. El Señor ha abandonado la tierra. ¿Ya te diste cuenta? Lo que ya te decía hace un momento. ¿Cuál es el pensamiento de muchas personas? No, pues es que Dios no me cumple. Yo no veo que la mano de Dios en mi vida. Pero fíjate que le he orado y le he hecho su imagen al santo tal o a esto y a aquello. Y ahora me va bien. Claro. Porque es justo lo que hace la idolatría. Los espíritus, dijo Pablo, la imagen no es nada. ¿Cuál es el problema? Lo que está detrás de la imagen. Claro que te va a complacer. Por supuesto, Satanás así es. Los espíritus de maldad complacen justo para ganar adeptos, para desviarte del camino de la verdad. Esa no es la forma que tiene Dios de hacer las cosas. Por supuesto que no, Él no es sirviente de nadie. Él no es tu sirviente, Él no te va a cumplir a capricho de lo que tú quieras. Tienes que entender la majestad y la potestad, la soberanía de Dios para poder entender lo que tú eres con relación a Él. Por esa razón, el mundo se aleja cada vez más de Dios y se centra en el mundo, que es justo lo que ha querido Satanás. Ese es el propósito del maligno y ha usado el engaño. Y tú dirás, no, es que no me engaña. Pues claro que no vas a ver el engaño. Te está engañando haciéndote creer que es el mejor camino, recibiendo todo lo mejor que puedas.
Pues es que hacen estos rituales y le ha ido muy bien. Pues claro, eso es cierto. Y tú que eres creyente, harías muy mal en decir que esas cosas son charlatanerías. No siempre es así. Deberías de estar advertido de que eso es verdad. Gente que hace espiritismo, que está en el ocultismo, que acuden a brujos, brujas, chamanes, como quieras llamarle, tienen tantos seguidores. ¿Por qué crees? Pues por lo mismo, porque han visto resultados positivos en su propio egoísmo, en complacerse a sí mismos, amadores de sí mismos, una vez más remitidos a a las palabras de Pablo. Ahora vamos a ver otro ejemplo de otro tipo de idolatría más sofisticada que continúa siendo el pueblo judío, el pueblo de Israel. Isaías capítulo 29, a partir del verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta pequeña fracción de párrafo del verso 13 está en muchos que se dicen ser creyentes. De tal manera que lo que tú y yo debemos de cuidar, de preocuparnos, tú y yo, hablamos de nosotros mismos, no estés pensando en alguien más, tú y yo. ¿De qué deberíamos de preocuparnos? De no estar en esta hipótesis, de no estar hablando de Dios y de honrarle con nuestras bocas, pero que en nuestro corazón realmente estemos totalmente alejados de Él. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y hablando de las oraciones, de las alabanzas, etcétera. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Porque habla de un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, hablando del temor de Dios. Porque cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando de un temor reverente. No es de miedo, no hablamos de un temor de miedo a Dios, no, de reverencia. Entonces, la reverencia, para cambiar la palabra, ¿sí? La reverencia que se les había enseñado al pueblo de Israel hacia Dios, en realidad tenía que ver con mandamientos creados por los hombres para decir, de esta manera vas a reverenciar a Dios. ¿Cómo a través? Pues tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Algo tan absurdo, tan frío, lejos del corazón de las personas. 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré y yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios, de todos aquellos que estaban enseñándole al pueblo esto precisamente. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden del Señor encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve una vez más? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entiendo. ¿No entendió? Qué duro, qué duro. Pero son las palabras de los profetas, una y otra, uno y otro ejemplo, y te das cuenta, es la esencia de la idolatría. El egocentrismo es la esencia de la idolatría y los que practican la idolatría son los amadores de sí mismos. Tanto hombres como mujeres. Y ese es el espíritu
que se hará cada vez más fuerte en los últimos días. Continúa el verso 2, vanagloriosos, soberbios. Regresamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Continuamos en la siguiente parte del verso 2. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esta característica de personalidad identifica a los hijos que no se someten a la autoridad de los padres. Por el contrario, desobedecen y desechan la instrucción, la educación, los principios que han recibido de sus padres. Así es de que una persona que tiene este rasgo de actitud respecto a sus padres lleva implícita las actitudes de vanagloria, la soberbia, la blasfemia, por cuanto que sus actitudes les identifican como personas que tienen vidas impías en contra de Dios. Literalmente. Mira, por supuesto que sabemos que si tú tienes ya hijos grandes, ya mayores, incluso que ya se casaron, ya no están bajo tu techo, etc. Pablo aquí habló de estos hijos desobedientes a los padres, pero no habló acerca de la tutela, es decir, que este principio solamente lo refirió a aquellos hijos que viven todavía con los padres, porque Pablo se refirió a un principio que debería de permanecer en los hijos, es decir, la obediencia a los padres respecto de los buenos principios, los buenos aspectos de conducta que fueron enseñados. Entonces, ¿qué significa cuando un hijo que después de haberse casado dice, pues ya me quité del yugo de mis padres y voy a hacer de mi vida lo que quiero? Y entonces se olvida de los principios, de la educación, de la instrucción, de la enseñanza de la palabra de Dios, todo lo que aprendieron en casa, etcétera, y comienzan a ser personas diferentes. De eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, desobedientes en el sentido de que finalmente desobedecen todos aquellos principios que les fueron enseñados. Entonces, no solamente habla de los hijos que aún viven en casa, ¿sí? Bajo la tutela, bajo el techo de los padres, sino incluso de los que ya salieron. Por ejemplo, hablando de este servidor, mis papás aún viven, gracias a Dios, y yo tuve muchos principios importantísimos que me han servido como no tienen ustedes idea para mi vida. Y que he aplicado en mi familia y que he visto lo valiosos que fueron todos esos principios, todas esas cosas importantes que recibí de enseñanza tanto de mi madre como de mi padre. Y doy gracias a Dios por su vida. Esto es justo de lo que está hablando Pablo. Pero ¿qué pasaría si yo, después de haberme casado y todo ya, porque pues, ya tengo mi propia vida y todo, comienzo a desechar las cosas buenas que me enseñó? Por ejemplo, para ser muy concreto, mi papá me enseñó que como hombres, como varón de la casa, debemos proveer todo lo que necesite nuestra esposa, nuestros hijos, etc. Eso fue un principio que aprendí de mi papá y él lo llevó a cabo siempre. No tuvimos abundancia, pero siempre mi papá se preocupó porque en la casa no faltara nada. Lo más elemental, ¿no? La comida, ropa, escuela. Se esforzó mucho mi papá en eso. Y eso lo aprendí de mi papá y entonces me lo quedé y lo llevé a cabo en mi propia vida y vi lo bueno que ha sido ese principio y se lo enseñé a mis hijos. Y entonces yo espero, como papá, que mis hijos me obedezcan en todos esos principios, en todas esas enseñanzas. O sea, como eso muchísimo, mi esposa igual.
Eso como papás a nosotros nos debe implicar una gran responsabilidad de vida para con nuestros hijos. Porque independientemente quizás tus papás ya no están aquí con nosotros en este mundo, y bueno, quizás ya están con el Señor, pero recibiste una educación y tu compromiso es ser obediente a tus padres, aunque ya no estén aquí. De tal manera que si tú manifiestas esta obediencia a los padres, vas a tener frutos. Y esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo contrario? Justo Pablo habla de lo peligroso de estos tiempos, de aquellos que se están identificando por rechazar toda esta instrucción, toda la educación, los principios que han recibido de sus padres. Así es que son personas que tienen este rasgo de actitud respecto a sus padres que llevan implícita la actitud de vanagloria. Estas actitudes de la blasfemia, los soberbios, ese espíritu de rebeldía que tienen estas personas es un espíritu contrario a la Torá, tal cual. Porque la Torá nos enseña precisamente la forma en que debemos someternos a la autoridad de Dios. Y como vemos, Pablo, al describir estas características de estas personas, se refiere a la desobediencia a los padres. Así es de que esta hipótesis no es cualquier hipótesis hablando de cualquier tipo de personas. Fíjate qué importante, ¿eh? Sino que es claro que se refiere a personas que son creyentes y que han instruido a sus hijos en el conocimiento de Dios y de sus mandamientos como una forma de vida, pero que los hijos se han revelado siendo soberbios, blasfemos, vanagloriosos. Todas estas características en el contexto de familias de creyentes, y no es una referencia a cualquier familia que no se ha preocupado por educar a sus hijos en el amor y conocimiento de Dios. Habla de estas familias, de estas personas que han recibido instrucciones, pero que están desobedeciendo finalmente a sus padres. Eso es lo que hace que Pablo se refiera a los tiempos peligrosos que vendrán, porque hombres y mujeres que habiendo recibido la educación, el conocimiento de la palabra de Dios y del temor de Dios, hablarán en contra de su voluntad. Van a hablar en contra de la verdad. De repente ya van a pensar, ya en su mente ya van a estar las cosas totalmente volteadas. Y entonces la gente va a decir, ¿y qué le pasó? Bueno, el egocentrismo, la idolatría como egocentrismo, el amadores de sí mismos, hacen que las personas se perviertan en su mente. Continúa el verso 2, ingratos, impíos. En otros estudios hemos hablado acerca de lo que es la ingratitud para Dios. Y si Pablo se refirió a la ingratitud como rasgo característico de esas personas, entonces significa que después de haber recibido la bendición de Dios, respondieron con ingratitud. Y eso es justo lo que ocurrió con Israel. ¿Recuerdan? Después de que en reiteradas ocasiones Dios salvó a su pueblo en el desierto, lo sustentó por 40 años, pero el pueblo siempre recurría a la ingratitud, reclamándole a Dios como si el Señor no hubiese manifestado su gloria y su poder y su amor para con ellos. Esa ingratitud en las personas, pues automáticamente les hace ser personas impías, es decir, personas sin piedad, personas malvadas. Dice el verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Estos rasgos de carácter de estas personas se centran en la actitud que se describe como calumniadores, porque esta palabra en el griego es la palabra
diabolos. Y se traduce literalmente como Satanás. Calumniadores, Satanás, diablo. Y esta palabra deriva de otra palabra griega que es diabalo, que se traduce como calumniar, acusar, el acusador. Y sabemos que Satanás se identifica como el acusador. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 en adelante dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cada vez que veas esto acerca de cómo se expresa la Escritura acerca de todos aquellos que logran su propósito, los creyentes que logran su propósito final, incluso hasta la muerte, es precisamente el contexto del que está hablando el apóstol Pablo de los tiempos peligrosos. No significa que los vamos a evitar, no los vamos a evitar, no los vamos a poder evitar, los vamos a tener que enfrentar, pero tenemos que enfrentarlos con la frente en alto, con dignidad, menospreciando nuestras vidas si fuera necesario hasta la muerte. Fíjate bien lo que dice Apocalipsis. No son mis palabras, estoy leyendo la Escritura. Si es necesario, despreciando nuestras vidas hasta la muerte. Entonces estas personas, amadores de sí mismos, estos idólatras egocentristas, van a tener una característica, y es que serán personas inteligentes. Van a ser personas muy inteligentes y usarán esa inteligencia de forma diabólica para obtener lo que ellos desean. Y paradójicamente, lo que esas personas ignoran o de lo que no son conscientes quizás es que, a pesar de su inteligencia, no saben, no son conscientes de que hay alguien que en realidad lo que está buscando es destruirlos. Y es nada menos que el propio que los usa para sus propios fines. El padre de mentira y de la traición, que finalmente los va a traicionar y los va a destruir. Los últimos días serán tiempos peligrosos, difíciles para los creyentes, porque las personas del mundo van a manifestar amor a sí mismos, pero no les va a importar el sufrimiento de otros. Van a ser crueles, sin afecto natural. Van a buscar la prosperidad en sí mismos en el aspecto material. Si el apóstol Pablo nos habla en el mismo sentido que lo hizo Yeshua al hablar de los tiempos postreros, ¿acaso consideras que los mensajes alegres en el sentido de que las cosas en el mundo van a mejorar por causa de la iglesia de Jesucristo no son coherentes con las profecías? Si vemos las cosas con objetividad, vamos a confirmar que en realidad la iglesia no tiene ese propósito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo que se dirige al punto exacto en el que Dios va a emitir su juicio a las naciones. Entonces, ese no es el propósito de la iglesia, hacer este mundo mejor. En realidad, el propósito de la congregación de los santos, que se encuentra entre las naciones del mundo, va a ser arrebatada. Justo para que sean los impíos los que reciban
la ira de Dios. Y si nosotros seremos arrebatados para el Mesías, entonces significa que nuestro propósito, como el cuerpo del Mesías, no es salvar al mundo, sino que es prepararnos. Nuestro propósito es prepararnos justo para el tiempo del arrebatamiento, porque nosotros no vamos a recibir la ira de Dios. Justo vamos a ser arrebatados para que sean todos estos idólatras, todos estos egocéntricos que Pablo describe en estos pasajes, los que van a recibir la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, verso 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, porque no nos ha puesto Dios para el tiempo de la ira, del derramamiento de las copas, sino para ser arrebatados por el Señor en su momento. Anteriormente el apóstol Pablo nos advierte que quienes buscan estar en palabrerías, que tienen que ver con falsas enseñanzas, y hoy existen muchos falsos maestros que con tal de juntar adeptos, ¿qué es lo que hacen? Buscan promover su ministerio. Oye, hace ratito mi esposa me hacía una observación bien importante acerca de este aspecto. Cómo es que hay muchos ministros o personas que tienen a cargo un ministerio, un servicio, que están más preocupados por promover su ministerio que por promover la palabra de Dios. Y esto es tan sutil que la gente no se da cuenta. E incluso la propia gente entra en el juego perverso de estos. De repente hacen expresiones como, fulano de tal, ya viste, o fulanita de tal, ya viste cuántas personas la siguen y cuántos. ¿Realmente eso es lo que te importa? ¿Eso es lo que verdaderamente importa? ¿O importa el mensaje, la palabra? Bueno, estas cosas son de repente tan sutiles que muchas veces las personas no hacen diferencia, no se dan cuenta realmente lo que están siguiendo, lo que están escuchando. Y no importa qué tanto sea en un momento dado o qué tan veraz sea el mensaje, sino que de repente a la gente lo que les importa es como que pertenecer, ser parte de un ministerio en el que están miles, ¿no? Quizás de personas, y a eso dice, pues que es importante, es un buen ministerio porque hay miles de gentes. ¿Realmente tú consideras que eso es lo que importa? Habría que tener mucho cuidado en eso. Habría que tener mucho cuidado en eso porque, una vez más, así como hay mensajes que están siendo difundidos, que están diciendo que justo el propósito de la iglesia es que el mundo sea mejor, cuando realmente la palabra dice lo contrario, pues probablemente las personas están yendo en ese mismo sentido, en este otro aspecto, acerca de seguir tal o cual ministerio por pensar que porque hay muchos, pues es un buen ministerio, cuando realmente quizás no sea así. No digo que sea algo general, pero la mayoría de las veces sí. ¿Por qué? Justo porque este mensaje no es muy popular. Este mensaje que yo acabo de compartir con ustedes no es como que te va a poner súper alegre. Realmente te va a poner a pensar. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo
que tus actitudes te va a poner a reflexionar y a ver, vamos a sentarnos y a ver cómo está mi actitud, cómo está mi corazón, mi mente. No estoy cayendo en este error. Ese es mi propósito, hacerte reflexionar. No que pienses en alguien más, pues eso no te va a servir de nada. No ese es el propósito de este mensaje. Es que tú pienses en tu propia persona, como yo lo hago. Que pensemos en nosotros mismos acerca de si realmente no estamos cayendo en idolatría. Tanto que hemos juzgado justo la idolatría y quizás estamos en eso y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la esencia de la idolatría quizás no la has descubierto en tu vida. Dice el verso 4: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, la característica de ser amadores de los deleites que tiene que ver con personas que buscan complacerse físicamente. Y fíjate bien, qué interesante, porque la palabra deleites que usa aquí el apóstol Pablo se traduce como filédonos. Y es la palabra filédonos, la palabra griega, perdón, es la palabra griega filédonos, pero se traduce como el que ama el placer. Deleite sensual por deseo, sensual por los sentidos. Sí, así es de que bíblicamente hablando, esa expresión que usa el apóstol Pablo tiene que ver con un instinto animal, tal cual, un instinto natural. Lo que, lo que en el hebreo se le denomina como el nefesh habamit, el instinto animal, el instinto natural que todos tenemos, tú y yo lo tenemos, sí, pero una vez más, haciendo una vez más la referencia al libre albedrío, que tú y yo hemos decidido no ocuparlo, sino someternos a la voluntad de Dios. ¿Ok? Si lo ocupamos, sí lo ocupamos, por supuesto, pero para decidir someternos a la voluntad de Dios. Estas personas están encadenadas en este instinto y en este instinto animal. Y vemos que Pablo describe esta característica de estas personas en contraposición al amor de Dios, porque aman los placeres de la carne más que a Dios. Y eso es justo lo que la instrucción de la Torá, es el estudiar y aprender los mandamientos, que es así como aprendemos y conocemos la voluntad de Dios, es justo lo que nos permite superar esa condición, la condición primaria, ¿sí? de el nefesh behamit, que le llaman en el hebreo, que es el instinto natural, el instinto animal, sino que mejoramos en ese sentido. ¿Por qué? Porque la Torá nos está permitiendo ser mejores personas. ¿En qué sentido? No solamente en el aspecto del trato con las personas, sino al mismo tiempo nuestro espíritu se purifica, ¿sí? Y nos permite llegar a tener lo que se conoce también en el contexto hebreo como el Nefesh Elohai o Elohit, que en el hebreo se le conoce como el alma divina. No solamente tenemos un instinto natural, ok, sí, ahí está, pero lo sometemos, lo contenemos para poder en un momento dado ser mejores personas. Y en ese sentido, tenemos un alma divina, tenemos un alma que ha sido influenciada por el Espíritu de Dios. Entonces, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, significa que debemos esperar un tiempo en el que vamos a ver muchos conflictos debido a esta corriente de manera general que están teniendo los gobiernos de las naciones.
No te estoy hablando de aquí en unos años, esto ya lo estamos viviendo, ¿ok? Estos tiempos de los que hace más de 2000 años, hace 2000 años, Pablo habló, tiempos peligrosos, los estamos viviendo ya. Y está caracterizado por esta corriente que está llevando a cabo los gobiernos de las naciones y que en donde se están decidiendo asuntos que están impactando a la sociedad y están imponiendo determinadas obligaciones, circunstancias que aquellos que son temerosos de Dios, que conocen la voluntad de Dios, que le conocen al Señor, se niegan a hacer, van a negarse, nos vamos a negar a hacer. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Pues que vamos a comenzar a ser identificados como personas de conflicto, personas problemáticas para los gobiernos. Los que aman a Dios más que a los deleites del mundo, estamos siendo vistos como personas que están en contra de las voluntades de quienes dirigen el mundo. Todo esto está siendo la preparación para algo mucho más diabólico y van a llegar a ser algo que en su momento los gobiernos van a llegar a hacer algo que va a estar totalmente en contra de nuestra fe. Tenemos que estar preparados para eso. Y todo eso va a generar que comiencen a atacar a quienes mantenemos nuestra fe en Dios. Por ello debemos estar preparados para esos tiempos, para todos estos tiempos que ya comenzaron a ser peligrosos. Es importante que nos mantengamos firmes en nuestra fe y en las características del carácter de Dios, porque estamos llamados precisamente a eso. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Bueno, nuestra esperanza es precisamente de que todos estos hombres y mujeres que entregaron su vida con tal de mantener su fe, de no negar el nombre de nuestro Señor, ellos están en el reino. Y esa es nuestra esperanza. Así es de que pongamos atención en cómo estamos siendo nosotros, los nuestros. Si tienes hijos, ¿cómo están siendo tus hijos? No dejes de preparar a tus hijos, no dejes de hablarle a tus hijos, no dejes de orar al Señor por tus hijos. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para que el día de mañana no sigamos con una idea quizás equivocada, pensando que honramos el nombre del Señor cuando realmente no lo estamos haciendo y que no nos vaya a decir el Señor como les dijo en su tiempo al pueblo judío. Con sus labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Jesucristo nos dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínate, imagínate a qué grado va a llegar la mentira en sí mismos de quienes estén pensando que sí están haciendo lo correcto cuando realmente no fue así. Más allá de lo que las personas vean que hacemos, pensemos realmente en lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente acerca de nuestro Señor.